bastante prolífica. Siempre entendí que la idea de esta charla tenía que ver con los problemas sobre control disciplinario del ejercicio profesional de los contadores públicos. Yo el año pasado fui presentado como candidato de las instituciones de educación superior para ser su representante ante la Junta Central de Contadores. Parece que eso causó como una dinámica en el proceso electoral, porque por primera vez votaron el 48% de las instituciones de educación superior. Nunca habían pasado del 20%. Y hubo una elección, creo yo que bien competida, en donde salí favorecido. Y creo que salí favorecido esencialmente porque yo presenté un programa a las instituciones de educación superior. Uno de los puntos del programa era mi compromiso de ir rindiendo cuenta de mis actividades en la Junta Central de Contadores. Voy a entender esta oportunidad como la primera dentro de varias para ir rindiendo cuenta a las instituciones de educación superior de lo que tratamos de hacer en la Junta Central de Contadores. Yo voy a empezar por una denuncia, porque me parece que eso es importante y me parecería supremamente importante que frente a este asunto, por ejemplo, las universidades de la Mesa Educativa de Occidente se pronunciaran como una organización para que vean que hay pues algún tipo de preocupación. Hoy termina el segundo mes del año y la Junta este año no ha podido actuar en el cumplimiento de las funciones como debe ser, porque la señora ministra de Comercio, Industria y Turismo se ha abstenido de designar 2 delegados que son de su resorte. Entonces no tenemos quórum calificado para tomar decisiones de fondo. Hemos hecho unas 3 reuniones, pero fundamentalmente para tomar decisiones de proceso. Pero no hay decisiones de fondo porque no contamos con el quórum calificado. El quórum calificado son 6 integrantes de la Junta sobre 7 y únicamente estamos participando 5. Eso está creando una gran impunidad en los procesos disciplinarios. Cada día entran en proceso de caducidad diversos procesos contra contadores u organizaciones de contadores por problemas del ejercicio profesional. Y eso no va a cambiar mientras la ministra no permita que la Junta trabaje de una manera plena. Ese es un primer elemento que yo quiero destacar. Un segundo elemento que yo planteé en la propuesta con la que me presenté a esa selección para representante de las instituciones de educación superior fue la referente a solucionar un problema tremendamente complejo, y es con cuál legislación actúa la Junta. Sobre eso tenemos problemas históricos. Lo que yo voy a plantear aquí es mi posición.
la posición que en nombre de las instituciones de educación superior voy a seguir impulsando en la Junta. De ninguna manera es una posición de la Junta en su conjunto. ¿Cuáles son esos problemas de orden jurídico? El primer problema de orden jurídico es un problema de competencias. ¿Quién debe cumplir las funciones que la Ley 43 de 1990 le entregó a la Junta Central de Contadores? Mi criterio es bien claro. Las funciones que la Ley 43 de 1990 le entregó a la Junta Central de Contadores deben ser cumplidas por la Junta Central de Contadores, la que actualmente está integrada por 7 dignatarios. Pero en la Junta sucedió una cosa supremamente extraña. Un director administrativo de la Junta sacó una resolución fundamentado en un decreto que creó la Junta Central de Contadores como unidad administrativa especial con autonomía administrativa y presupuestal, y se adjudicó un enorme, un significativo número de las funciones de la Junta. Por ejemplo, las inscripciones profesionales de los contadores públicos y de las sociedades de contadores públicos se volvió una competencia en la unidad administrativa. No la está realizando la Junta Central de Contadores. Es decir, todas esas inscripciones profesionales están siendo emitidas por quien no tiene esa función legal. Y eso a la gente le genera riesgos sobre la real validez de sus inscripciones profesionales. Igualmente, la unidad administrativa resultó asumiendo funciones de inspección y vigilancia del ejercicio de las profesiones y ha ordenado una enorme cantidad de visitas, especialmente a sociedades de contadores, donde pretende, por ejemplo, hacer examen de sus libros de contabilidad, para lo cual yo creo que la Junta no tiene competencia más allá de la que se derive de los procesos de investigación. Eso está congestionando el funcionamiento del tribunal por una serie de acciones que se han hecho con una simple carta, se han ordenado con una simple carta del director administrativo, donde no hay un acto jurídico, no hay una resolución jurídicamente válida que respalde la realización de esas visitas. Ese es un segundo elemento tremendamente complicado. Bueno, otro sobre el que únicamente voy a dejar ahí el comentario: la unidad administrativa maneja el presupuesto, y el presupuesto es más para el funcionamiento de la unidad administrativa que para el funcionamiento de la Junta. Nosotros no tenemos influencia sobre el presupuesto. Un segundo problema, así del mismo orden jurídico, es ¿y con qué legislación debe trabajar la Junta? Hablemos en primer término de asuntos funcionales. ¿Cuáles son los términos durante los cuales la Junta tiene competencia para establecer sanciones a contadores o sociedades de contadores? El problema no es nuevo. Yo hace algunos años fui integrante
de la Junta Central de Contadores. Y en esa oportunidad me acuerdo que presenté un salvamento de voto en una oportunidad en que la Junta Central de Abogados, no es una equivocación, no es un lapsus, la Junta Central de Abogados propuso que se le suspendiera la licencia de ejercicio profesional, la inscripción profesional a una colega por una conducta en la que ella había incurrido 4 años, 11 meses y 15 días anteriores a la realización de esa sesión de la Junta. Y yo presenté un salvamento de voto, y la discusión no es nueva, en el cual yo planteaba que la Junta no tenía competencia para sancionar a esa colega. Porque es claro que la ley 43 tiene unas formas de satisfacer sus vacíos. Y en términos de ese tema, la primera forma de satisfacer esos vacíos era en la época el Código Contencioso Administrativo. Y solo de manera subsidiaria podría llegar a ser el Código Único Disciplinario. Pero para efectos de los términos de competencia para establecer sanciones, inclusive se habían dado un par de sentencias y una investigación de la Procuraduría General de la Nación. Una de esas sentencias era una sentencia del Consejo de Estado, donde se declaraba la nulidad de una resolución mediante la cual la Junta sancionó a un contador, y el Consejo de Estado dijo: la Junta no tiene competencia porque ya pasaron más de 3 años, que es el periodo de caducidad que establece el Código Contencioso Administrativo. Declaró la nulidad y dijo algo que es como para que los miembros de la Junta se preocupen, ¿no? No se reconocen indemnizaciones porque el peticionario no las solicitó, porque un error en una sanción conduce a que eventualmente el peticionario exija que se le indemnice el daño causado, y desde luego lo tendría que pagar la Junta, que repetiría contra los integrantes del tribunal. Eso ocasionó que en esa oportunidad se declarara la caducidad de cerca de 600 procesos. Mis compañeros de la Junta me odiaron. En organizaciones gremiales me llamaron traidor, porque no estaba permitiendo que algunos infractores de la ética profesional fueran sancionados. Y la verdad es que yo estoy totalmente de acuerdo que a los infractores de la ética hay que sancionarlos, pero hay que sancionarlos dentro del debido proceso, sin violarles sus derechos fundamentales. Hoy, ¿qué está ocurriendo? Yo no sé por qué. En investigaciones que tienen que ver con problemas tributarios, la Junta está aplicando unos términos establecidos por el artículo 638 del Estatuto Tributario.
Esto va a causar mucha indignación cuando en la Junta lo conocen, porque lo van a conocer. Pero ese fue mi compromiso con las instituciones de educación superior. Porque una norma tributaria para hacer control disciplinario, ¿qué es lo que dice esa norma tributaria? La norma tributaria dice que el periodo de prescripción de las conductas violatorias del régimen tributario y aduanero es de 5 años. Y con base en eso se han aplicado sanciones por problemas tributarios a contadores y sociedades, que desde mi perspectiva son improcedentes. Hay una sentencia que recientemente leí del Consejo de Estado, donde el Consejo de Estado lo dice de una manera clara y precisa. La aplicación del artículo 638 del Estatuto Tributario solamente tiene alcance para conductas de impuestos y aduanas, no para control disciplinario. Desde luego ese es el siguiente escenario que tiene que ser resuelto en la Junta y sobre el cual yo le pido a las instituciones universitarias que, por ejemplo, cuentan con consultorios jurídicos, que ayuden a la Junta con el acopio de argumentaciones sobre cuál es su competencia en términos de la imposición de sanciones. Yo creo que hay conductas profesionales que ameritan que el periodo que se aplique sea el de la prescripción, que es de 5 años. Es más, hay una sentencia del Consejo de Estado, emitida en el año 2005, que así lo reconoce. Dice: cuando el contador público da fe pública, está cumpliendo funciones públicas en desarrollo de lo que plantea la ley 43, se asimila al funcionario público y en tal circunstancia el periodo de prescripción de sus conductas sobre fe pública es de 5 años. Eso es distinto. Solo aplicaría para conductas que incorporen emisión de fe pública, no para otras conductas de los contadores. Y eso sería procedente. Yo avisoro muchos problemas jurídicos en la Junta por la aplicación transitoria de una norma de carácter tributario para establecer el periodo de prescripción. Y le pido a las instituciones universitarias que por favor me colaboren. Algunos amigos lo han hecho, me han alimentado de esas sentencias mediante la cual las Cortes se han pronunciado sobre el asunto, pero tengo que enriquecer mucho más la argumentación. Ese sería como el segundo elemento del informe. Pero ahora voy al tercer elemento del informe. ¿Y cuáles son las conductas que debe disciplinar la Junta? Claro, hay un primer elemento que dice, pues, la violación de las normas del Código de Ética Profesional. Y eso entra de una vez a colocarnos
en un escenario tremendamente conflictivo. ¿Por qué un escenario conflictivo? Porque en la actualidad hay dos códigos de ética profesional. El Código de Ética Profesional incorporado en la Ley 43 de 1990 y el Código de Ética para Contadores Profesionales incorporado en las normas internacionales de aseguramiento que mediante un decreto incorporó el gobierno por recomendación del Consejo Técnico. Y resulta que los dos códigos de ética son contradictorios. A mí me decía un abogado muy partidario de los estándares internacionales, me decía, eso no hay ninguna contradicción, porque es que la ley 43 es la ley y el Código de Ética para Contadores Profesionales es su reglamentación. Y eso no se puede tomar así como tan a la ligera. ¿Por qué no se puede tomar tan a la ligera? Porque los dos códigos de ética no hablan de lo mismo. El Código de Ética incorporado en la Ley 43 está fundamentado en una idea inspirada en la Constitución política, que es la protección del interés público. Y el interés público de alguna manera ha sido definido en la Constitución política, por allá en su capítulo sobre economía, cuando dice que la actividad económica debe estar al servicio de la sociedad en su conjunto. Y el Código de Ética de los contadores profesionales, el de los estándares internacionales, es un código de ética que está orientado por una visión contractualista para establecer unas relaciones de lealtad entre contadores y clientes. Sus mundos son distintos. Pero no solamente son distintos por eso, hay muchas más cosas que hay que incorporar en esos análisis. Colombia ha sido definida por nuestra Constitución política como un Estado social de derecho. No fue un error de digitación. Nunca dijeron que era un Estado social de derecha. La Constitución es clara y precisa en decir que Colombia es un Estado social de derecho. ¿Y qué es lo primero que determina la característica del Estado social de derecho? La igualdad de derechos y obligaciones de los ciudadanos, que crea esa ficción de que todos somos iguales ante la ley. Por eso una característica esencial del Estado social de derecho es la existencia de una estructura jurídica positiva. Y una estructura jurídica positiva es aquella que se caracteriza por la existencia de códigos y leyes escritas, establecidas institucionalmente, de acuerdo a los requerimientos establecidos en la Constitución política. Y cuando yo voy al Código de Ética de Contadores Profesionales, me encuentro un código de autorregulación.
¿Dónde aparecen los hechos componentes de la autorregulación en ese Código de Ética de Contadores Profesionales? En ese capítulo extenso que cubre más de la mitad del texto de esos estándares de ética bajo el nombre de salvaguardas. Una salvaguarda es una excusa para no cumplir los principios éticos. Es decir, una salvaguarda es un permiso para violar los principios éticos. Un contador puede no ser independiente. Tiene, por ejemplo, intereses económicos comunes con los directivos de una empresa. El régimen de salvaguardas le dice, bueno, hay unas salvaguardas establecidas por la profesión, otras salvaguardas establecidas por el Estado y otras salvaguardas establecidas por el cliente. Entonces, si el cliente hace una reunión de junta directiva y dice, considero que mi revisor fiscal no pierde independencia porque tengamos intereses económicos comunes, con eso él ya se salió de la responsabilidad. El Código de Ética para Contadores Profesionales, en su capítulo de salvaguardas, es un manual de instrucciones para violar las normas éticas. ¿Cómo van a hacer lo mismo? En el derecho positivo, ¿la gente puede escoger sus salvaguardas? Decir, yo soy independiente porque tengo capacitación permanente, porque establecí la barrera china entre las funciones administrativas y las funciones de control. No lo permite el derecho positivo. Y ahí tenemos un primer gran conflicto para el ejercicio del control disciplinario. ¿Cuál es mi perspectiva? Aplicar la hermenéutica propia del derecho positivo. Y la hermenéutica propia del derecho positivo me dice que las normas jurídicas tienen una jerarquía y que de acuerdo con esa jerarquía la ley prevalece sobre los decretos. Pero claro, me pueden contestar, los abogados son tremendamente argumentativos, ¿sí? Pero es que el decreto goza de presunción de legalidad, mientras su ilegalidad no sea reconocida por los órganos de administración de justicia. Yo me acojo a una excepción de legalidad que también es permitida por nuestro ordenamiento jurídico, pero desde mi perspectiva el Código de Ética Internacional es inaplicable, es contrario al Código de Ética Nacional. Y ese argumento empieza a llevarnos a nosotros a otra serie de cosas. ¿Cuáles conductas disciplinarias son las que va a controlar la Junta? Voy a hacer casuística. Un contador público presenta unos estados financieros que no están sobre la base comprensiva de los nuevos marcos técnicos emitidos por el gobierno. Y entonces dicen algún quejoso, castíguenlo porque los estados financieros que suscribió no están de acuerdo con los marcos técnicos emitidos por el gobierno. Y el contador me contesta, es que yo lo hice de acuerdo al marco técnico de contabilidad que está consagrado en el Código de Comercio, porque en el Código de Comercio hay un marco técnico de la contabilidad. 132 artículos del Código de Comercio se refieren
a normas contables. La Junta tiene argumentos para sancionarlo porque cumplió la normatividad del Código de Comercio, aunque eso le implicara violar la normatividad de los nuevos marcos técnicos. Dilemas, ¿no? Dilemas. ¿Cómo voy a sancionar yo a un contador porque cumplió la ley? Aunque la haya violado. Violó unas para cumplir otras. Segundo ejemplo. El ejercicio de la revisoría fiscal. El ejercicio de la revisoría fiscal es un escenario tremendamente complejo. 467 normas regulan el ejercicio de la revisoría fiscal. No es cierto que eso sea del artículo 205 al 217 del Código de Comercio. Eso es apenas un elemento genérico que se ha desarrollado a través de un montón de normas. Colombia es campeón mundial de emisión de normas. 20 normas diarias se emiten en Colombia. Y hay contradicción sobre la calidad de esas normas. El récord del Banco Mundial sobre calidad regulativa dice que Colombia ha mejorado muchísimo. Ya está ubicado en el puesto 64 entre 200 y algo. Y lo califican muy bien porque es que viene de más atrás, ha venido subiendo con los años. Pasó de más de 100 a 64 y dicen, no, Colombia es un país líder en el mejoramiento de la calidad normativa. Pero simultáneamente la OCDE hace otro estudio sobre la calidad normativa en América Latina y dice que Colombia y Bolivia ocupan los últimos lugares en calidad normativa. Que Colombia es el país de América Latina de mayor inseguridad jurídica. Vean la importancia de leer estándares internacionales de calidad regulatoria. Entonces, el marco técnico de las normas internacionales de aseguramiento define entre sus contenidos normas internacionales de auditoría. ¿De auditoría de qué? De auditoría de estados financieros. Objetivo: establecer si los estados financieros se elaboraron con base en los nuevos marcos técnicos. Pero cuando yo cojo el Código de Comercio y me voy a referir exclusivamente al artículo 207 del Código de Comercio, que dice funciones del revisor fiscal. Entonces dice, primero, cerciorarse de que todas las operaciones realizadas por la entidad se subordinaron a los estatutos, a las decisiones de la asamblea o junta de socios. Normas de auditoría para cumplir esa función. Recuerden ustedes, la auditoría es de estados financieros, es de carácter posterior. Y esta primera función lo que me está diciendo es, oiga, usted tiene que revisar las operaciones para poder adquirir la certeza
de que las operaciones realizadas por la entidad se subordinan al ordenamiento estatutario. Parece que eso ahí es como el juego de la urraca, ¿no? La urraca se caracteriza porque pone los huevos en un lugar y anida en otro. Parece que eso es lo que nos está pasando ahí. Segunda función: denunciar oportunamente ante los órganos de dirección y administración las irregularidades en el funcionamiento de la organización. Eso toca entenderlo muy bien. ¿Qué son irregularidades? Irregularidades. Irregular es lo que no es regular. Entonces, como que tengo que entender qué es regular para poder entender la norma. Y por supuesto no voy a decir que regular es lo que no es irregular. Regular es lo que se hace de acuerdo a reglas. ¿Cuáles reglas? Las reglas jurídicas, administrativas y técnicas. Es función del revisor fiscal verificar que todas las operaciones que se realicen por cuenta de la entidad se subordinaron a las reglas legales, administrativas y técnicas. ¿Tiene eso una relación con las normas de auditoría? Claro, desde el Consejo Técnico me pueden contestar, pero eso está en ISAE 3000. Y yo les digo, ISAE 3000 no está en la ley 1314. No está la ley 1314. Y en ese plano de las irregularidades aparecen unas funciones que se derivan de tratados internacionales. El GAFI. El GAFI ha establecido unos estándares internacionales de los que poco nos hablan. Son estándares internacionales orientados a el control del lavado de activos y financiación del terrorismo, que han obligado, y las superintendencias han actuado en ese sentido, a que las organizaciones tienen que montar sistemas de administración de riesgos operacionales, no de saldos, operacionales, a efectos de detectar hechos constitutivos de lavado de activos. El SARO y otro más, el SARLAF, Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Ese sistema de riesgos está fundamentado en el control de operaciones, no en el control de saldos consignados en los estados financieros. Voy apenas en la segunda función de los revisores fiscales. Colaborar con las autoridades, dice la tercera, de inspección, control y vigilancia. ¿En qué? En denunciar oportunamente las infracciones del ordenamiento jurídico, que es la función de las superintendencias. Nuevamente son las operaciones. ¿Y eso qué tiene que ver con la auditoría de estados financieros? La cuarta es gloriosa. Velar. Velar quiere decir permanecer al pie.
porque la contabilidad se lleve regularmente e impartir las instrucciones necesarias para corregir las irregularidades sobre la contabilidad, los soportes, los comprobantes de contabilidad y la correspondencia relacionada con los negocios. ¿No se han dado cuenta ustedes que la auditoría no es de contabilidad? ¿Que la auditoría es de estados financieros? Y estados financieros y contabilidad no son sinónimos. Es que existe esa enfermedad llamada sinonimia. No son sinónimos. Pero eso le llama a uno la atención sobre muchas cosas. Si el revisor fiscal ha velado para que la contabilidad se lleve regularmente, ¿de dónde saca la declaración del informe estándar de que examinó los estados financieros que son responsabilidad de la administración? Sí, son responsabilidad de la administración. Luego él no impartió instrucciones para corregir las irregularidades. No intervino en el funcionamiento de la contabilidad de la cual en nuestra legislación se toman los estados financieros. ¿Es o no cierto que el artículo 208 del Código de Comercio dice que el dictamen del revisor fiscal debe incorporar su juicio acerca de si la contabilidad se llevó de acuerdo con los principios o normas de general aceptación y demás normas legales? No los estados financieros, la contabilidad. ¿Sí ven que sigue ahí la paradoja de la urraca? Los huevos en un lugar y anidando en otro. Quinto, inspeccionar asiduamente los bienes para garantizar su conservación y seguridad. Y resulta que la conservación y seguridad es más que ir a hacer una inspección de que ahí están. Conservación y seguridad tiene que ver con aspectos físicos, tiene que ver con aspectos tecnológicos, tiene que ver con aspectos jurídicos y tiene que ver con aspectos económicos. Sí, está en las normas de auditoría, en la revisión de estados financieros. Asiduamente, no después de que se elaboran los estados financieros. Establecer los controles necesarios para la conservación de los valores sociales. Valores sociales. Valores sociales no son títulos valores. Entre otras cosas, la mayor parte de los valores sociales son intangibles. Prestigio comercial, lealtad de los trabajadores, curvas de experiencia, reconocimiento de marca, fidelización de clientes. Esos son valores sociales porque son los que incrementan las posibilidades de generación de resultados de una empresa frente a otras. ¿Y cómo les parece los estándares internacionales de información financiera? Dice que los intangibles únicamente se incorporan en los estados financieros cuando sean objeto de una adquisición. No se incorporan los que se forman, que son la mayoría. Autorizar con su firma cualquier estado financiero que se emita. Autorizar con su firma cualquier estado financiero que se emita.
Y el artículo 208 establece unos parámetros. Y dice, el revisor fiscal dictaminará los estados financieros con base en estos parámetros. Fidelidad. Yo ya estaba convencido que la fidelidad era una cualidad de los equipos de sonido, pero de pronto empezó a saltar allá en los discursos de la administración y del control, cuando se habla, por ejemplo, en las estrategias administrativas de la fidelización de los clientes o en control, en ese aspecto de los estados financieros que dicen que los estados financieros deben ser tomados fielmente de los libros. Y aquí hay una discusión muy de fondo. Si el revisor fiscal veló, no durmió, estuvo al pie, vigilando que la contabilidad se llevara regularmente, ¿para qué hace auditoría de estados financieros? ¿No realizó todo el proceso de control durante el periodo de fiscalización? Auditoría no es revisoría fiscal. No son sinónimos, son distintos. Y dos normitas que fueron incorporadas después. Una en lo que se conoce como la ley anticontrabando, que realmente es ley de control de lavado de activos, donde dice que si un revisor fiscal no reporta actos constitutivos de lavado de activos, dentro de ellos el contrabando, incurre en causales de cancelación del registro profesional. La norma pretende ser complementada con un proyecto de ley que presentó el fiscal, creando el delito de omisión de reporte, del cual serían sujetos pasivos los contadores, los revisores fiscales, los directores de control interno y los abogados. Omisión de reporte. Función: denunciar reportar operaciones sospechosas de lavado de activos. ¿Sí? Con normas de auditoría. Y la última, para no cansarlos mucho, creo que ya llevo como 5 minutos y no me dieron sino 60. Ley de control de la corrupción internacional. Y entonces allí nos dicen, los contadores y revisores fiscales deben denunciar la comisión de hechos que puedan constituir delitos contra la administración pública, el patrimonio económico o el orden económico y social. 3 grupos de delitos. ¿Dónde los busco? En el Código Penal. ¿Cuántos delitos son? 77. ¿Con normas de auditoría? No. Entonces, si a mí me llega en la Junta un caso donde me dicen, es que este contador no aplicó las normas internacionales de aseguramiento para dictaminar los estados financieros, y el contador me dice, no, es que yo apliqué técnicas de interventoría de cuentas que me permiten cumplir con los requerimientos del Código de Comercio, ¿lo puedo sancionar por no aplicar normas internacionales de aseguramiento? Si eso es un huevo donde no está el nido.
Yo no puedo sancionar. Estamos hablando de dos mundos distintos. Y nosotros no podemos jugar con eso. Apliquen estándares internacionales de aseguramiento y terminarán en condiciones en las que hoy han terminado contadores o están en proceso de terminar. Y voy a colocar solamente 2 ejemplos, nada más 2 ejemplos. La Superintendencia de Industria y Comercio estableció una sanción de más de 200.000 millones de pesos a 4 empresas. No la recuerdo muy bien, Carpocol, una empresa de energía, de pronto RCN, bueno, 4 empresas. Porque en esas empresas se violaba la ley, que debe entenderse dentro de eso del orden económico y social. En Colombia emitieron una norma mercantil donde dijeron: todas las facturas son cambiarias. Y eso buscaba proteger a los proveedores de empresas que abusan de sus posiciones privilegiadas de mercado, pagándole a esos proveedores en plazos, pactan plazos de unos 60 días, pero se los pagan por ahí en 150. Ustedes han oído esos, que circula por las redes como Éxito, ¿no? Que compra 60 días y paga 200. Cuando la ley dijo todas las facturas son cambiarias, lo que estaba diciendo es: mire, usted, proveedor, puede coger la factura y descontarla en el mercado de valor, en el mercado financiero, una operación de factoring. Y entonces el comprador incumplido, pues que le responda a la institución financiera y no se aproveche del pobre proveedor. Estas 4 empresas no le entregaban las facturas a sus proveedores. Por eso lo sancionaron con más de 200.000 millones de pesos. Y sus revisores fiscales, por alguna casualidad practicantes de estándares de auditoría, las 4 grandes firmas de auditoría, están siendo investigados y tengo información de que por estos días les van a mandar un cariñito. 1.800 millones de pesos de sanción a cada uno. ¿Qué dijeron ellos en sus descargos? Dijo: no, es que eso no es función de mía como revisor fiscal, porque es que eso no es de los estados financieros. Eso exigiría como un control distinto al que me permiten las normas de auditoría. ¿Y qué dice la Superintendencia de Industria y Comercio? Usted no es auditor, es revisor fiscal. Y aquí está la ley para que la cumpla. Omisiones de contadores y revisores fiscales, por ejemplo, en el famoso escándalo de las libranzas. Estraval, creo que es uno de esos casos de los escándalos de las libranzas. ¿Qué hizo la administración? Vendió libranzas que ya estaban canceladas. Vendió 2, 3 y más veces la misma libranza en el mercado de derivados financieros. Estafó a los ahorradores. Es intervenida por la Superintendencia de Sociedades. Y la Superintendencia de Sociedades dice: bueno, vamos a constituir una masa patrimonial a efectos de devolverle por lo menos en parte los recursos a los ahorradores.
¿Y con qué formó la masa patrimonial? En primer lugar, con los bienes de la empresa. En segundo lugar, con los bienes de los administradores. Y en tercer lugar, con los bienes del contador y del revisor fiscal. Y por supuesto los revisores fiscales dijeron, es que eso no está en los estándares de auditoría que nos recomendó el Consejo Técnico. Sí, tienen razón, eso no está en los estándares de auditoría, porque es que él no es auditor, es revisor fiscal, y las normas de revisoría fiscal dicen es otra cosa. Hasta el propio patrimonio personal se juega en nuestras responsabilidades. Es mi apreciación que cuando el gobierno, porque el gobierno es en última el que emite decretos, cuando el gobierno emite decretos diciendo la revisoría fiscal se debe ejercer con estas normas, está violando la ley de una parte, pero de otra parte nos está exponiendo a nosotros como profesionales a unos riesgos inconmensurables. Y entonces es cuando los contadores públicos, en términos praxeológicos, debemos tomar decisiones. ¿Aplico esos estándares o cumplo la ley? Yo no puedo sancionar revisores fiscales que no hayan aplicado los estándares internacionales de aseguramiento en el ejercicio de la revisoría fiscal, porque esos estándares no tienen nada que ver con las funciones de los revisores fiscales. Podré establecer sanciones contra contadores públicos que no apliquen los estándares internacionales de aseguramiento en funciones de auditoría financiera, porque la auditoría de estados financieros, a eso fue que se hicieron. Y es otra forma de ejercicio profesional, otra, distinta. No son sinónimos. No son sinónimos. Observen ustedes el gran desafío que tenemos. Y como yo soy el representante de las instituciones educativas, desde luego quiero todos los apoyos que sean posibles de los consultorios jurídicos para clarificar estos dilemas y no incurrir en injusticias. No incurrir en injusticias. Pero al mismo tiempo me parece que es necesario que alguien lo diga. No corran los riesgos de la obediencia. La obediencia al cumplimiento de algunas normatividades nos coloca en la picota de las sanciones. No corran los riesgos de la obediencia. Apliquen praxeología. Midan todas las variables de sus actos y tomen decisiones reflexivas. ¿Y por qué se da esta situación? Con lo que voy a concluir. Porque a nosotros nos colocaron en el peor de los escenarios. El ordenamiento jurídico nos estableció unas normas que hay que cumplir y el ordenamiento jurídico nos estableció otras normas para no cumplir las anteriores. Y cuando en un país se establecen dos sistemas de normas paralelas sobre los mismos asuntos que tienen sentido contrario, se genera lo que los abogados han llamado
un estado de anomia. Una norma neutraliza a la otra y la otra norma neutraliza a la uno. Y quedamos en ese estado sin normas, el estado ideal para las prácticas de la corrupción. Muchas gracias. Bueno, muy bien, sí. Muy bien, gracias, doctor Rafael Franco. A que no, muy bien, hombre, y aquí han generado unas inquietudes. Yo sé que hay muchas inquietudes en el público, pero vamos a abrir el espacio para dos preguntas, entendiendo un tanto lo de la jornada que ha sido extensa. Entonces abramos un espacio para dos preguntas, ¿sí? Bueno, por acá está el profesor Carlos Chamorro, ¿sí? Entonces, pero entonces les va a tocar trasladarse acá porque se llevaron los inalámbricos. Oh, esperemos a ver. Sorry. Doctor Rafa, es que tenía la siguiente. En el Código de Ética de la 3 de 90, usted dijo que está inspirado en política y interés público. Bien, en el Código de en la sección 11, párrafo 101, donde dice que una característica que identifica a la profesión contable es la que asume la responsabilidad de actuar en interés público. En consecuencia, la responsabilidad de un profesional de la contabilidad no consiste exclusivamente en satisfacer las necesidades de un determinado cliente o de la entidad para la que trabaja. O sea, ahí quiere decir que solamente no se va a concentrar en la empresa, sino hacia los stakeholders. En su actuación de interés público, el profesional de la contabilidad acatará y cumplirá el presente código. Si las disposiciones legales y reglamentarias prohíben al profesional de la contabilidad el cumplimiento de alguna parte del presente código, cumplirá todas las demás partes del mismo. O sea que yo encuentro consonancia ahí entre el código de IFAC con el que está en la ley 43 del 90. Me gustaría que aclarara esa parte, por favor. Esa es una, ¿cómo es que la llamarían los filósofos? Una ilusión de transparencia. Hay varias definiciones de interés público. Seguramente las dos a que voy a abordar me llevarían a la misma conclusión. El interés público es el bienestar general, pero por vías diferentes. Lo que plantea nuestra Constitución Política, artículo como 334, yo eso no me lo sé de memoria y nunca me lo voy a aprender, es que el interés público es el interés de todos los integrantes de la comunidad. En las ideologías neoliberales también se habla de interés público, pero el concepto de interés público que ellos manejan, y es literal, es la eficiente asignación del capital, que recoge básicamente la idea de Milton Friedman sobre responsabilidad empresarial, donde dice que la única responsabilidad de las empresas es generar el máximo beneficio, que eso cuando el beneficio sea excesivo, aparecerá ese tipo de doctrinas tan simpáticas de los economistas. Esta debe ser hermana de la mano invisible. Aparecerá la teoría del rebose. La teoría del rebose lo que dice es: con las ganancias excedentes se satisfacen los intereses de la comunidad. Pero una empresa jamás tendrá ganancias excedentes.
La teoría del reboce básicamente dice, mire, es como si nosotros colocáramos un balde y en ese balde fueran cayendo las ganancias empresariales. Entonces, cuando el balde se llene, se rebosa, y con lo que se rebosa, se satisfacen los intereses de la comunidad. Eso no se lo inventaron los economistas neoliberales. Pues ya hubo un individuo muy famoso que se llama Jesús. Lo colgaron en una cruz. Y él, que utilizaba unas figuras literarias tan hermosas, a las que llamaba parábolas, ya lo había planteado en esa parábola tan conocida que se llama El rico Epulón y Lázaro. ¿Qué nos dice la parábola del rico Epulón y Lázaro? Estaba Epulón en su mesa alta. En el pueblo hebreo los únicos que utilizan mesa alta son los muy ricos. Los no tan ricos utilizan una mesa de unos 20 centímetros y se sientan en el suelo. Y los pobres tienden un mantel y se sientan en el suelo. Por eso a mí no me gusta el cuadro de La Última Cena de Da Vinci, que parece hecho en Hilton, porque yo creo que Jesús, que era tan bacano, estaba con sus discípulos, era sentado en el suelo bebiendo vino y posiblemente comiendo pan. ¿Qué pasaba con la mesa de Epulón? Epulón consumía los manjares, y de los manjares que iban consumiendo iban cayendo mendrugos que satisfacían el hambre de Lázaro. Teoría del reboce. Ahí la tienen, planteada por Jesús. Para el neoliberalismo, el interés público es la eficiente asignación del capital, porque ellos parten de esa concepción de que si al capital le va bien, a la sociedad le va bien. Y eso es falso. Esa es la diferencia que uno tiene que encontrar entre la declaración introductoria del Código de Ética Internacional y las reglas que lo desarrollan. Porque en las reglas no hay normas que protejan el interés público, solamente protegen el interés inversionista. Es decir, a nosotros no nos pueden cautivar con una introducción que plantea un escenario paradisiaco para que nosotros entremos corriendo en el camino del infierno. Hay que leer profundamente, hay que leer detalladamente, hay que leer críticamente. Y cuando yo leo críticamente, lo que me encuentro es que hay una declaración de principios que reivindica el interés público, pero hay un sistema de reglas que reivindica la mutua protección entre el contador y el cliente. ¿Otra pregunta? Franco, entonces yo como revisor fiscal, en el informe que paso podría poner una nota y decir que esta información o este dictamen fue preparado de acuerdo a las normas del Código de Comercio, solamente. Gracias. Así lo establece el Código de Comercio, técnicas de interventoría de cuentas. Y técnicas de interventoría de cuentas no es sinónimo de normas de auditoría. No es sinónimo. La interventoría implica
el análisis crítico de las operaciones para verificar su medición y su legalidad. Eso es lo que implica la interventoría. No simplemente que cumpla con unos estándares, ¿sí? Entre otras cosas. El problema ahí es la medición, porque aparece otra cosa ahí al pie que se llama la valoración, que los estándares trabajan como si fuera una misma cosa, medición y valoración. No, medición y valoración son dos cosas distintas. La medición establece unas dimensiones que están en el objeto que se mide. La medición es objetiva. La valoración la determina el sujeto que valora. Es subjetiva. Hay que trabajarlas juntas, pero teniendo claro que medición y valoración no son una misma cosa. Son distintas. Bueno, yo les agradezco mucho su paciencia. Sé que a veces esto es agotador. Quise liberarme hoy de los PowerPoint, porque me di cuenta a través de la vida que el PowerPoint le iba generando a uno problemas en la exposición y comprensión de los asuntos, y que con el PowerPoint uno corre el riesgo de volverse un profesor karaoke. Le quitan el guión y queda mudo. Entonces he preferido hacerlo de una manera distinta, quizás más agotador, quizás se me pierda mucha información frente a los mensajes que quería establecer, pero bueno, eso me sirve como un ejercicio para la memoria.